suba. Necesitamos eso también. Que se sepa lo que hizo Bogotá Humana. Bien, agradezco aquí Una vez una comunidad indígena por allá en La Guajira me hizo un rito y los amigos de Uribe empezaron en una cadena del odio a decir que era satánico. No, estos son ritos que respetan la diversidad cultural del pueblo colombiano y sus creencias todas. Nosotros no vamos... Nosotros fuimos los autores de la libertad de cultos en Colombia. La Constitución de 1886, vieja, anacrónica, la que está defendiendo hoy el señor Iván Duque y el señor Uribe, querían, como en un retroceso anacrónico, establecía que no había libertad de cultos en Colombia, sino que el Estado debería imponer un culto. Nosotros, jovencitos, en ese momento, gracias al voto de los bogotanos y las bogotanas, nos volvimos mayoría en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y nosotros mismos escribimos que en Colombia debe haber libertad de cultos. Es decir, que la ciudadanía debe ser libre de creer en lo que quiera y de expresar sus creencias sin afectar los derechos de los demás. Volvemos al tema. Lo que se demostró en Suba y lo que se demostró en Colombia alrededor de la práctica de un modelo de salud preventiva, que es como lo llamamos. Se puede, al demostrar que es más eficaz en reducir la enfermedad y reducir las mortalidades de niños, infantiles, materna en el caso de la mujer embarazada, de otros tipos, la mortalidad perinatal, que tenía un número de casos de cerca de 18.000, bajó a 11.000. Significa más o menos 6.000, 7.000 niñitos que estando en el vientre aún y morían por falta de cuidados médicos, dejaron de morir año tras año. Es decir, demostramos que somos capaces de desarrollar en Colombia un modelo de salud que le permita a la sociedad colombiana el derecho de vivir, el derecho de combatir la enfermedad, el derecho de que no aparezca la enfermedad. El modelo preventivo extendido a toda Colombia, tal como pudimos aquí practicarlo, nos podría permitir decir en 2 o 3 años de gobierno, en La Guajira no muere ni un solo niño de hambre. En el Cesar no muere un solo niño de hambre. En Nariño y en Tumaco no muere un solo niño de hambre. Podemos cambiar el sistema de salud para uno mejor sin EPS, sin cierre de hospitales públicos, sin quitarle al hospital público los servicios. Porque es que Peñalosa llegó hoy a decir, hoy no, en estos días, mire que los hospitales no están quebrando a, ¿cómo se llama la EPS? Salud Capital. Ahora Salud Capital no tiene pérdidas. Salud Capital es una EPS mixta, con interés privado. Lo que se trataba no era de salvar la EPS, de lo que se trataba era de salvar los hospitales. Y lo que este señor hizo fue quitarle los servicios que prestaban los hospitales públicos. Es decir, prácticamente los cerró sin cerrar su puerta, porque ya no ofrecen los servicios que antes le prestaban a la sociedad bogotana. Esa es la manera de ir matando una salud pública y es la manera de ir manteniendo un sistema exclusivamente privado para la salud de los colombianos. La manera no porque sea privado, porque esto hay que subrayarlo, ahora que cada frase, que cada palabra nuestra
se convierte en un escándalo en los medios de comunicación. Algunos, no todos. Pero fíjense ustedes que cuando nosotros tenemos una clínica privada, hay 48,000 más o menos consultorios odontológicos, consultorios médicos particulares. Nadie se pone bravo por la existencia de ese tipo de instituciones privadas, algunos con ánimo de lucro, que se ponen al servicio de la gente. Hay 48,000 instituciones privadas que prestan salud, y bienvenidas sean, y la Colombia Humana no les va a tocar ni un pelo, al contrario, va a permitir es que las contraten de manera directa, sin EPS. Nuestro problema está en el meollo del asunto de la salud colombiana. ¿Verdad? Se ve harta gente aquí, mira. En el meollo del asunto de la salud colombiana, y es la intermediación, esa sí privada, que no es de los médicos, no es de las enfermeras, no es de las profesionales de la odontología, no es de las clínicas privadas que hay en Colombia, que se mantienen en un régimen de salud que valga la pena en Colombia. No, es una intermediación que, sin prestar realmente los servicios de salud, se queda con el dinero. Se vuelve corrupción. Utilizan el dinero público para que entre y no para que salga en el tratamiento de la enfermedad. Demoran la cita, demoran el tratamiento que es emergente y necesario. Dan el tratamiento que no es el adecuado para ahorrarse el dinero, porque al ahorrarse el dinero que no es de ellos, sino que es público, entonces aumentan sus utilidades. No les importa aumentar esas utilidades si por el camino la gente se va muriendo. ¿Sabían ustedes que el 80% de la gente que se muere en Colombia en un año podría haberse evitado que murieran? Algunos, muchos, por accidentes de tránsito que eran evitables. Muchas de las mortalidades infantiles, incluidas las que se producen aún en Bogotá, podían ser evitadas. La mayor de todas las mortalidades infantiles en la ciudad de Bogotá es por el aire que se respira. Son enfermedades agudas respiratorias. La segunda es por la forma como come la gente. Y la tercera tiene que ver con mal tratamiento de la salud, mal tratamiento de la enfermedad. El 80% de los casos de muerte en la ciudad de Bogotá y en Colombia podrían evitarse. Y se podrían evitarse parcialmente si cambiamos el modelo de salud en Colombia. Bogotá demostró cómo se hace. Si nosotros llevamos miles, decenas de miles de profesionales de la salud hasta el último rincón del país a visitar de manera permanente, organizando el país en microterritorios de la salud, pagos por el Estado, de los recursos que hoy se tumban las EPS. No necesitamos más recursos. Podemos garantizar que ni un solo niño se muera de hambre en Colombia, y podemos garantizar que el nivel de las enfermedades disminuya y que por tanto los recursos alcancen para que sea la ciencia la que determine cuál es el tratamiento de una enfermedad a través del médico, y no un mercanchifle gerente de una EPS que lo que está pensando no es en la vida del paciente, sino que lo que está pensando es en cómo se acumula la ganancia del propietario de la EPS. En general, también un dueño de bancos en Colombia, en general también un dueño de fondos privados de pensiones, en general también un gran contratista de las regalías del Estado,
que hasta los puentes que hace se le caen. La experiencia de Suba. La experiencia de Suba y sus 120 médicos y médicas que visitaban los hogares de la gente de menos recursos económicos, hoy echados del total de 720 de la fuerza de la salud que se metía en esos barrios todos los días a golpear la puerta y a mirar cómo estaba el viejito y la mujer embarazada y el niñito y la niñita y los conflictos y las razones que podían llevar a una enfermedad dentro del hogar, los echaron. Y cuando uno dice ¿por qué? Porque les importa un bledo la vida de la gente. Porque lo primero que pensaron era en si el socio privado de la EPS de Bogotá, Salud Capital, echaba otra vez ganancias al bolsillo. Porque lo primero que pensaron era en ver cuál tipo de fundación poderosa podía quedarse con los hospitales públicos de la ciudad de Bogotá para hacer negocios. Porque lo primero que pensaron fue aglutinar la contratación en vez de tener un gerente por hospital nombrado por concurso de una universidad independiente a lo que quisiera el alcalde. Lo primero que pensaron fue cómo pasarse por la faja esa norma de la ley y nombrar a dedo 4 gerentes que concentraran toda la contratación de los hospitales de la ciudad para hacer un negocio. Ustedes ya pueden observar solo en el tema de la salud y en la práctica misma de lo que ha pasado en estos últimos 4 años en la ciudad de Bogotá, lo que consiste en tener políticos obsesionados y al servicio y arrodillados de los grandes negocios del país, en vez de tener dirigentes políticos, hombres y mujeres que estén al servicio de la gente, de la ciudadanía, y que si les toca ponerse bravos ante los que tienen el poder económico, pues deben ponerse bravos, porque su función es defender